Quiero que ahí donde está cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Amado Rey y Padre Celestial, tu Espíritu nos ha traído a tu casa esta noche, Señor. Tú nos has dado vida, salud y el deseo en nuestro corazón de estar en este lugar. Gracias, Señor, por este clima. Dice tu palabra que demos gracias en todo, porque todo proviene de ti, Señor, y todo tiene un propósito. Y nosotros lo entendemos y proponemos en nuestro corazón que nada nos detenga de estar en tu casa, Señor, adorándote, exaltándote en toda convocatoria. Gracias por este tiempo hermoso. Preparamos nuestros corazones para tu palabra. Abre los ojos y los oídos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos percibir cuál es tu propósito a través de esta palabra para nuestras vidas. Haznos entender y conocer, Señor, la sabiduría que tú, Señor, estás derramando sobre nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Estás aquí ministrando nuestras vidas, trayendo reposo, paz y refrigerio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta noche tenemos un hermoso tema. Y el tema de hoy es la iglesia escogida, redimida, presentada a Cristo. Vamos a estar en Efesios 1, del 4 al 8. Puede buscarlo ahí en su Biblia. Lo vamos a leer. Pero antes de que leamos Efesios, yo quiero leerles unos textos. Yo meditaba en esto. Vamos a hablar acerca de la iglesia. La iglesia escogida, redimida y presentada a Cristo. Vamos a hablar acerca de la iglesia. Y yo meditaba en algo. Nosotros podemos ver a través de la palabra desde el Antiguo Testamento que Dios siempre estaba apartando un pueblo para Él. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios aparta un pueblo, comenzando desde Abraham, ¿verdad? Que es el llamado para venir a formar un pueblo. Un hombre que no tenía hijos, pero el Señor le dijo: tu descendencia va a ser más numerosa que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Y Dios cumplió su promesa. Y ese pueblo que Dios estaba formando iba a ser un pueblo especial, diferente a todas las naciones de la tierra. Yo quiero leerles en Deuteronomio 7:6 y dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esta palabra el Señor se la estaba diciendo al pueblo de Israel, un pueblo santo, un pueblo especial, escogido para ser pueblo suyo. Israel era diferente a todas las demás naciones. Israel tenía un Dios, tenía un rey, tenía un Señor, tenía mandamientos y leyes que Dios mismo les había dado para que ellos siguieran. Tenían la protección, el cuidado, el amor de Dios todos los días, y nosotros leemos en la palabra y podemos ver cómo Dios obraba a favor de su pueblo. También tenían la disciplina de Dios. Cuando hacían lo malo, venía la corrección divina para ellos, porque como dice la palabra, el padre al hijo que ama, a ese lo disciplina. Y la disciplina de Dios es para rescatarnos del mal, para que nos corrijamos y nos enderecemos, ¿verdad? Y no nos perdamos en el camino. Entonces Israel era un pueblo escogido en la tierra para representar a Dios y dar a conocer su gloria. Si nosotros hemos leído en la palabra, que sé que sí hemos leído, los demás pueblos que eran pueblos paganos conocían a Dios a través de Israel, ¿verdad? Conocían al Dios de Israel, así decían ellos, el Dios de Israel, el Dios de aquella nación. Ahora, ese era el pueblo, pero era como podríamos decirlo en lo natural, algo limitado, porque solo estaba el pueblo de Israel. Ahora, hablando de la iglesia, y en el Nuevo Testamento, cuando se manifiesta Jesucristo, Jesucristo viene a formar la iglesia. Y ya la iglesia no es un pueblo de determinado punto de la tierra, sino que la iglesia, este nuevo pueblo, se forma de todas las personas en el mundo que reciben a Jesús como su Señor y su Salvador. Y miren lo que dice en Primera de Pedro 2:9 acerca de la iglesia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces podemos ver ya un pueblo, ¿verdad? Un pueblo espiritual de toda
raza, tribu, nación y lengua. Así se forma la iglesia, llamada y escogida, ya en lo espiritual. Ya cuando Jesucristo viene y cuando el Espíritu Santo de Dios desciende, esto ya no tiene límites. Ya no es solo para un lugar determinado de la tierra, para una raza, para un país, sino que es para todas las naciones del mundo. La salvación fue dada para toda la humanidad y se identifica a un pueblo como un linaje escogido. Diferente también, así como Israel era diferente, la iglesia es diferente dentro del mundo. Sin importar, ¿verdad?, de qué nación seamos, pero si somos creyentes en Cristo Jesús, somos diferentes a todas las demás personas. Porque tenemos una fe especial en Jesús. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo y todas esas cosas nos hacen diferentes y tenemos un propósito, porque ahí dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora es la iglesia la que manifiesta a Dios. Ahora no es solamente a través de Israel. De repente nosotros estamos viendo las cosas que suceden en Israel porque se le llama como un reloj, ¿verdad?, profético para todas las naciones. Pero es la iglesia quien manifiesta la gloria del Señor. Bueno, esa es la iglesia escogida y redimida. La primera vez que se menciona la palabra iglesia lo encontramos en Mateo 16, 18, cuando Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo a Pedro, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Ese era el propósito de la venida de Jesucristo, traer salvación para todas las naciones y conformar esa organización, esa familia, ese cuerpo que es la iglesia. Vamos a leer en Efesios 1, del 4 al 8, véanlo ahí en sus Biblias, hermanos. Dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La carta de los Efesios trata acerca de la iglesia. Mire que estaba escuchando algo acerca de la carta de los Efesios y dice que es como el libro principal de todo el Nuevo Testamento, porque habla de la relación entre Cristo y la iglesia. Y habla del sacrificio de Cristo y de la vida que tienen que llevar los creyentes, cómo debe ser, pero todo trata acerca de Cristo y de la iglesia. Y ya lo vamos a ir viendo ahí, ¿verdad? A través de lo que vamos leyendo. Y vemos ahí que dice que Él nos escogió, fuimos escogidos. Dice en el capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, dice la palabra que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que Él creara todas las cosas, ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Ya Él tenía un propósito para nosotros. Y hay cosas que nosotros, hermanos, en nuestra mente finita no podemos entender, porque eso está solo dentro de la soberanía de Dios. ¿Cómo es que Él nos escogió? Escogió a la iglesia. El plan de salvación a través de Jesucristo está dado para toda la humanidad. Pero Pablo decía que no es de todos la fe. Y el Señor conoce los corazones. En su perfecta sabiduría, el Señor conoce los corazones. Y el Señor sabe qué corazón se va a inclinar a Él. ¿Qué corazón va a ser sensible a su llamado? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, todas las puertas de todos los corazones han sido tocados por el Espíritu Santo a través del Evangelio. Yo puedo decir de que no hay una persona en el mundo que no haya escuchado el Evangelio. Tal vez los que van naciendo, ¿verdad?, las nuevas generaciones. Pero todas las personas han escuchado el Evangelio.
pero no todos abren las puertas de su corazón para que Cristo entre y more en ellos. No todos abrazan la fe de Jesucristo. Entonces ahí es cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo es que Él nos escogió? Como dice la palabra, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, porque Él conoce nuestro corazón. ¿Por qué razón estamos usted y yo esta noche en este lugar, a pesar de cualquier cosa? ¿Y por qué hemos permanecido firmes en los caminos del Señor a través de los años? Yo sé que hay personas en este lugar que tienen 30, 40 años de estar en los caminos del Señor y tal vez más años de estar en los caminos del Señor. Y no ha sido la vida color de rosa porque somos creyentes en Cristo Jesús. Hemos pasado pruebas, hemos pasado tribulaciones, aún angustias, pero en todos esos momentos difíciles el Señor ha estado con nosotros y nos ha fortalecido. Su Espíritu ha estado con nosotros. Porque si hay algo especial en la iglesia, hermanos, es que el Espíritu mora en la iglesia. ¿Recuerdan el día de Pentecostés? Ahí se formó la iglesia, ¿verdad? Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto, y dice la palabra que comenzaron a hablar en nuevas lenguas, pero el caso fue de que cuando el Espíritu descendió sobre ellos, sus vidas fueron transformadas radicalmente. Y a ellos ya no tuvieron temor de nada. Incluso dieron sus vidas por causa del Evangelio. Por eso nosotros que ahora nosotros que somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios, no podemos retroceder como dice Hebreos. Nosotros no somos de los que retroceden. Si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, nosotros podemos enfrentar difíciles situaciones en nuestras vidas, pero vamos a salir adelante con la ayuda del Espíritu Santo, no con nuestras fuerzas. Yo sé que hay muchos aquí que han querido tirar la toalla y volver atrás, pero ahí está el Espíritu Santo de Dios redarguyéndonos. Ahí está el Espíritu Santo de Dios exhortándonos. Ahí está el Espíritu de Dios fortaleciéndonos y diciéndonos, ya saliste de una, vas a salir de esta también. Y aquí estamos, para la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, Él nos escogió y esa elección viene de Dios. Nosotros no podemos hacer nada. La elección de Dios en Cristo, dice la palabra que Él quiere un pueblo santo y sin mancha delante de Él. Un pueblo, fue Dios quien tomó la iniciativa de esta elección, de un pueblo con ciertas características, puse yo aquí, porque dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la clase de pueblo que Dios quiere. Nosotros podemos vernos a nosotros mismos y preguntarnos cómo está nuestra condición espiritual. ¿Somos nosotros un pueblo santo y sin mancha, hermanos? Amén, amén. ¿Sabe por qué somos santos y sin mancha? Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Esto no es por nuestros méritos. Nosotros nada podemos hacer, sino que la sangre de Cristo que nos cubre. Dice la palabra que nos hace aceptos en el amado. Dios nos mira y no nos echa fuera porque nos cubre la sangre de Cristo. Por eso podemos decir que somos esa iglesia. Repita conmigo: yo soy la iglesia de Cristo. Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Lo cree, hermanos? Dele una ofrenda de palmas al Señor, porque Dios es bueno. Estamos unidos a Él. La elección en Cristo es el fundamento de nuestra redención, el que Él nos haya elegido para ser de Él. Ese es el fundamento de nuestra redención. Nadie es elegido separado de esta unión. Tenemos que permanecer unidos a Cristo. Como iglesia escogida y redimida, debemos mantenernos en esa elección. Carla, el Señor te eligió, pero tú tienes que encargarte de permanecer en esa elección. Tessa, el Señor te eligió, pero tienes que permanecer en esa elección. Y así cada uno de nosotros. El Señor nos eligió, por eso estamos aquí esta noche. Por eso hemos creído. Lorena, el Señor te eligió. Tienes la responsabilidad de permanecer en esa elección, permaneciendo unidos a Cristo, unidos a Él, en una relación íntima. Y sabe, hermanos, viendo las cosas que están aconteciendo hoy, es cuando más nosotros tenemos que buscar esa intimidad con Dios.
esa relación así, unidos al Señor. Que nada nos separe del amor de Cristo. No importa lo que veamos, lo que escuchemos, lo que sintamos, no importa. Tenemos que estar cada día más y más unidos al Señor, porque el Señor viene y tenemos que estar preparados. No es que vamos a ser perfectos, pero el Señor conoce nuestro corazón. Volvemos a lo que les decía al principio. El Señor conoce que la intención de nuestro corazón es agradarle todos los días de nuestra vida, pero estamos en esta naturaleza pecaminosa y faltamos. Nosotros cometemos faltas, errores, pecamos contra Dios todos los días y continuamente tenemos que ir delante del Señor y pedir perdón por nuestros pecados. De esa manera vamos a estar continuamente preparados, porque como dice la palabra, el día y la hora nadie lo sabe. En cualquier momento viene el Señor, o en cualquier momento nos vamos a su presencia y tenemos que estar preparados. Pero no tenemos que tener temor, sino que tenemos que tener nuestra confianza puesta en Él. Tenemos que estar unidos a Cristo sin perder nuestra fe, mantenernos en la santificación, porque la palabra dice que Él quiere un pueblo santo. Y es el Espíritu Santo quien nos conduce como pueblo a vivir así, porque este es el plan de Dios. Nosotros solos no lo podemos lograr. Pecamos continuamente, como les decía anteriormente. Pero si le damos la autoridad, el gobierno, el dominio de nuestras vidas al Espíritu Santo, entonces Él nos va a hacer caminar en esa rectitud, en esa obediencia. Y cuando pequemos, Él mismo nos va a llevar inmediatamente a reconciliarnos con el Señor, a ponernos a cuentas con el Señor. Porque esa es la voluntad del Padre, mantenernos en la santificación. El cumplimiento es que Cristo quiere presentársela, dice, a sí mismo. Mire cómo dice ahí en Efesios 5:27. Vayan a Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice la palabra en Efesios 5, si usted lee unos 2 versículos anteriores, dice que Jesucristo se dio a sí mismo por la iglesia. ¿Cuándo se dio Jesucristo a sí mismo por la iglesia? Cuando murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, y a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario nuestros pecados fueron perdonados. Ahí recibimos nosotros perdón de pecados. Y luego dice que la lavó con el agua de su palabra. Y en eso, bueno, eso es santificación. De esa manera nosotros estamos siendo santificados. Cuando esta palabra guardada en nuestro corazón es cada día puesta por obra. No somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y cada día vamos siendo santificados. Estamos en ese proceso del Espíritu Santo de Dios de ser santificados. Usted y yo cada día queremos ser mejores en el Señor. Amén, hermanos. Amén. Que lo que fuimos ayer sea ayer, pero hoy mejores. Y mañana, si el Señor nos da un mañana, aún mejores en el Señor. Porque es un proceso que va en crecimiento. Vamos en avance en el Señor, en nuestra vida espiritual. Entonces vemos cómo Dios dice la palabra que Él quiere presentársela a sí mismo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? De la redención a través de su sangre, del lavamiento y la santificación a través de su palabra. Él quiere presentarse a una iglesia a sí mismo. Una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante, dice la palabra. Él está preparando a la iglesia. Jesucristo mismo está preparando a la iglesia a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. Jesús solo tuvo de ministerio 3 años en la tierra y preparó a aquellos 12 hombres. Pero luego cuando Jesucristo asciende al cielo, envía, ¿a quién envió? Al Consolador, al Espíritu Santo. Ese es nuestro compañero, ese es nuestro maestro, ese es nuestro guía. Él es nuestro consejero. Entonces, Él es el que nos prepara, ¿verdad?, para hacer esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que un día va a ser presentada delante de Cristo. Y estamos, hermanos, en ese mismo proceso ahora mismo. Si permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza,
Esto es importante, hermanos. Escuche esto. Si permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza, somos predestinados para la eternidad en Cristo. Porque hablamos a veces de predestinación. La Biblia habla de la predestinación, lo acabamos de leer, ¿verdad? Que fuimos, dice, predestinados para ser adoptados hijos suyos. Pero tenemos que permanecer en la fe y en la esperanza sin apartarnos. Por ahí hay algunos que dicen que la fe no se pierde. Y también algunos que dicen salvo siempre salvo. Que si usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador, es salvo, y no importa lo que haga después, usted siempre es salvo. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, el Señor demanda obediencia, el Señor demanda fidelidad, el Señor demanda santidad. Hebreo dice que sin santidad nadie verá al Señor. Lo que éramos antes, que vivíamos, dice la palabra, en delitos y pecados, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esto tiene que manifestarse. Entonces tenemos que permanecer firmes para decir: yo soy un predestinado para salvación, para ir, ¿verdad?, y formar parte de ese reino eterno con Cristo Jesús. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, porque a Él le plació, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Usted y yo no lo merecíamos. Éramos pecadores, todavía, ¿verdad?, estamos en esta naturaleza pecaminosa, pero Él nos miró con amor y nos conoció, dice la palabra en Romanos 8, en Romanos, quiero ver, déjenme ver si en Romanos 8 habla acerca de que Él nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas, en la vida del creyente. Yo quiero que cada uno de nosotros escuche esta palabra con un corazón atento, porque a veces nosotros nos llamamos creyentes, pero no vivimos una vida exactamente como creyentes. Nosotros leemos ahí en Efesios, que les decía que habla acerca de Cristo, Él y la iglesia. En el capítulo 1 habla maravillas acerca de lo que nosotros tenemos en Cristo como iglesia. Cosas sobrenaturales y gloriosas. Y escuchaba un testimonio, porque es algo real, ¿verdad?, de un hombre que dice que era hijo de un millonario, pero había caído en el alcoholismo y andaba por ahí, ¿verdad?, como quien dice, allá en los barrios más bajos. El papá de él murió y le había dejado $4 millones de herencia. Y entonces andaban buscando al hombre para entregarle la herencia. Y él allá, ¿verdad?, entre los borrachos. Y cuando lo encontraron, el hombre ya estaba muerto. Lo encontraron muerto. Nunca disfrutó de la herencia de su padre. Y a veces así nos sucede a nosotros como cristianos, porque todavía no hemos entendido quiénes somos en Cristo. Tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios que nos dé esa revelación profunda. Mire que estamos en el año de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Así es que aprovechemos este tiempo que el Espíritu Santo de Dios abrió para que se nos revelen todas estas cosas, para vivir, ¿verdad?, en esa plenitud de Dios en nuestras vidas. Recordar lo que éramos. Busque Efesios 2, del 2 y 3. Vamos a leerlo. También el versículo 12. Dice la palabra: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Y el versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, recordar quiénes éramos antes de ser llamados por Dios. Porque aunque Él nos había escogido y nos había predestinado antes de la fundación del mundo, nosotros no nos convertimos al Señor desde el día en que nacimos. Ni teníamos conciencia de eso, ¿verdad? Aunque algunos hayan nacido en un hogar cristiano, pero ni teníamos conciencia de eso. Y hay algunos que pasaron muchos años para que pudieran llegar a recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. No lo recibieron en su niñez, no lo recibieron en su juventud. Muchos llegan a recibir a Jesús aún en su vejez, o cuando ya, ¿verdad?, están para partir de este mundo. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que recordar quiénes éramos antes de venir al Señor. Y aunque nosotros podemos decir, bueno, pero yo nunca anduve en bailes, yo no anduve en el mundo, yo no anduve robando ni haciendo nada, pero la palabra dice que todos somos pecadores. Todos, ¿verdad? Sin excepción. Desde el más grande hasta el más pequeño, nacemos con esa naturaleza pecaminosa heredada desde Adán, ¿verdad? Cuando pecó contra Dios. Entonces todos necesitamos de Dios. ¿Y qué de aquellos que caminaron en este mundo? Que probaron, ¿verdad?, de toda la inmundicia que hay en esta tierra. Por eso la palabra dice que al que más se le perdona, más ama, ¿verdad? Yo pienso que las personas que tuvieron esas experiencias en este mundo y que sufrieron, ¿verdad?, y golpes y todo en este mundo, cuando vienen al Señor están más agradecidos con Dios. Están más agradecidos. Ayer lo leemos en la palabra, en esa parábola, ¿verdad?, de aquel Lázaro que invitó a Jesús a comer. Llegó aquella mujer, dice, y se postró a sus pies, a llorar a los pies de Jesús. Y aquel, ¿verdad?, la menospreció en su corazón, pero el Señor le dijo que lo hacía porque ella había sido perdonada de muchos pecados y que al que más se le perdona, más ama. Y gracias al Señor por ese llamamiento. En ese recordar, no debemos de tener compasión y misericordia de los que aún viven sin Cristo. Porque yo lo viví, entonces yo voy a tener compasión de aquellos. No que cuando me convierto al Señor y mi vida es transformada, entonces tal vez puedo ser indiferente a la necesidad de los otros. No nos tenemos que olvidar de dónde nos trajo el Señor, de qué lugar nos sacó el Señor, de qué cosa nos liberó el Señor y nos sigue liberando, hermanos. Porque todos los días el Señor actúa en nuestras vidas. Nosotros no somos perfectos. Ninguno de los que está aquí, por muchos años que tenga de estar en el Evangelio, no hay uno perfecto en este lugar. Como les decía, a veces podemos ver, ¿verdad?, así con indiferencia, hasta con menosprecio a los demás. Pero la verdad es que tenemos que usar de misericordia. Es decir, si el Señor me llamó a mí, si el Señor me salvó a mí, si me tuvo en cuenta a mí, ¿quién era yo? ¿Cómo yo voy a menospreciar a otro? Al contrario, yo tengo que orar por la salvación de los demás. A eso somos llamados. Como dice en Pedro de la iglesia, mire qué hermoso, porque yo meditaba que al pueblo de Israel, sí, el pueblo de Israel manifestaba al Dios de Israel, ¿verdad? Pero a la iglesia se le dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia tiene una misión especial en este mundo para la salvación de las almas. Los israelitas no salvaban almas, hermano. Mire qué misión tan hermosa la de la iglesia, de llevar el evangelio para que las almas vengan, para que sean trasladadas de las tinieblas a la luz de Cristo. Esa es la misión de la iglesia y no tenemos que olvidarlos. Y ser agradecidos todos los días de nuestras vidas por lo que el Señor hizo con nosotros. Luego, que el Señor nos revele, ¿verdad? Revelarnos lo que somos. Lo que yo les decía anteriormente, conocer quién soy yo en Cristo. Primero, somos redimidos por su sangre. Ubíquese ahí en Efesios 2, primero el versículo 13. Ahí en su Biblia, hermano.
dice la palabra: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, nosotros estábamos lejos de Dios, pero a través de Jesucristo y de su sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos cubre, ¿verdad? Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, Dios ya no mira nuestros pecados, Dios ya no mira nuestra condición, sino que mira la sangre de Cristo Jesús que nos cubre, y por eso nos acepta. Por eso dice ahí que somos redimidos por su sangre, rescatados, ¿verdad?, de la esclavitud del pecado a través de la sangre de Cristo. Y es un precio, como dice la palabra, que no fuimos comprados con oro ni con plata, que quizás son los metales más preciosos, más valiosos en la tierra, pero no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino que con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no tiene valor, no la podemos decir, ponerle un valor a la sangre de Cristo, es invaluable. Y con eso nosotros fuimos comprados. Y nosotros nada podemos hacer por nuestra salvación. Por muy millonario que sea un hombre, por mucho que tenga usted dinero y posesiones y todo, no puede comprar la salvación del alma. Eso solo la compra la sangre del Cordero de Dios. Por eso hay personas en este mundo que tienen mucho, pero a la vez no tienen nada, porque no tienen a Cristo morando en su corazón. Y son pobres, perdón, aunque tengan muchas posesiones. Y nosotros que no tenemos grandes posesiones en esta tierra, pero tenemos a Jesús en nuestro corazón y su sangre preciosa que nos cubre, somos ricos. Dice la palabra que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Somos ricos en Cristo, amén. Qué hermoso lo que el Señor nos ha concedido. Dice en el versículo 15 de Efesios 2 que Él nos hizo un solo pueblo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y esto lo tenemos que guardar en nuestro corazón, ¿verdad? Mire, dice la palabra que Él abolió en su carne las enemistades. ¿Por qué razón dice esto? Y habla acerca de la iglesia. Porque el pueblo llamado era ¿quién? Israel. Y los israelitas abominaban, y aún hoy muchos, ¿verdad?, abominan a los gentiles. Entonces había una división. Los israelitas eran un pueblo y todos los demás naciones, los gentiles, para ellos, ¿verdad?, no tenían ningún valor. Pero dice que cuando Cristo vino a abolir, o sea, a quitarle el valor, ¿verdad?, a romper las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, porque ellos se guiaban por los mandamientos, aunque no los cumplían al pie de la letra realmente. Solo Jesucristo cumplió los mandamientos al pie de la letra. Pero ellos, ¿verdad?, tienen ese orgullo en su corazón acerca de que las promesas, las leyes y los mandamientos le fueron dados a ellos, eran para ellos. Pero viene Jesús y dice que de los dos pueblos hace uno solo. Ahora ya no hay judíos y gentiles, ahora está la iglesia del Señor. No importa si usted es africano, indio, chino, hondureño, peruano, no importa de dónde sea. No importa, ¿verdad?, si el país es el más pequeño, el menos apreciado. Pero si es creyente, es parte de esa iglesia y pertenece al Señor. Por eso dice aquí que nos hizo un solo pueblo. Ya no hay división. Dice la palabra, ya no hay judío ni gentil, ni griego, ¿verdad?, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Eso es la iglesia. Por eso nosotros nos podemos reunir con otras personas de cualquier nacionalidad y ya no hay racismo.
¿verdad? Ni mente corta de decir no, porque yo tengo un nivel académico más grande y aquel pobre. No, ya no hay, eso no vale. A los ojos del Señor no vale. Todos somos iguales a los ojos del Señor. Y nosotros podemos ver cómo la unción del Espíritu Santo de Dios en las personas que forman en la iglesia cortan con todas esas cosas. Porque vemos el ejemplo de Pedro y Andrés, ¿verdad? Que fueron los primeros que comenzaron a predicar. ¿Y qué dice la palabra? Eran hombres del vulgo, no eran letrados, no eran estudiados como Pablo, que Pablo era un hombre preparado. Pero cuando predicó Pedro, la primera vez se convirtieron 3,000 personas. Mire, eso es el Espíritu Santo de Dios que mora en la iglesia. Y nuestra relación unidos a Cristo. Luego dice que somos familia. En el versículo 19 de ahí mismo de Efesios 2 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no podemos ser menospreciados porque no somos judíos, somos iglesia. Y somos conciudadanos, dice, de los santos. Tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. Allá está, ¿verdad?, nuestra ciudadanía. Somos del cielo y miembros de la familia de Dios. Mire qué hermoso, porque una familia es algo hermoso. En la familia encontramos amor. En la familia encontramos ayuda. En la familia encontramos comprensión. En la familia encontramos disciplina, porque por ejemplo los padres disciplinan a los hijos, ¿verdad? Pero en la familia hay unidad. Y dice la palabra que ahora somos familia y somos la familia de Dios, ¿verdad? Y nos amamos los unos a los otros. Y nos soportamos los unos a los otros. Y sobrellevamos los unos las cargas de los otros. Y no somos perfectos, hermanos, porque no somos perfectos. A veces nos peleamos. A veces nos peleamos, a veces tenemos diferentes maneras de pensar. Hay disensiones entre nosotros, pero ahí está el Espíritu Santo de Dios. Y el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, porque dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas, ¿verdad? Luego dice la palabra que somos templo. Vea el versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, nosotros somos la iglesia. A veces decimos, voy para la iglesia, y nos referimos a esta casa que está hecha de cemento, de bloques, ¿verdad? Este es un templo en la tierra, pero nosotros dice aquí que somos un templo espiritual. Yo, la iglesia, soy el templo donde mora la presencia del Señor, un templo santo en el Señor. Y mire lo que dice aquí: en quien todo el edificio, usted y yo y todos los que estamos aquí, somos el edificio bien coordinado. Qué importante es que todo el edificio esté bien coordinado, porque aquí en este edificio que usted mira que construyó nuestro amado pastor, las cosas están en su lugar. Usted no mira un bloque fuera de su lugar, ¿verdad? Si ahí se hizo una columna, ahí se pusieron varillas muy fuertes, y ahí se puso cemento, y ahí se puso el repello y todo está en su lugar, todo está bien coordinado. Si las cosas no estuvieran bien coordinadas, no funcionarían. Y nosotros podemos ver que hay construcciones que se comienzan y luego van y las clausuran. ¿Por qué razón? Porque no están bien, porque las cosas no se están haciendo correctamente como tienen que hacerse. Entonces, el templo que somos nosotros, el templo de Dios, tiene que ser un edificio, dice, bien coordinado. Aquí cada uno de nosotros tiene que cumplir con su labor. Y cada uno tiene que ocupar el lugar que el Señor le asignó como miembro de este templo, ¿verdad? Luego dice que somos morada del Espíritu. Vea el versículo 22.
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire, para eso somos un templo, para que el Espíritu Santo de Dios more entre nosotros. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo de Dios no va a morar en cualquier lugar. Tiene que ser un lugar especial, porque es el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo, morando entre nosotros, en medio de nosotros. Tiene que ser un lugar especial. Y si no fuera por la intervención del Espíritu mismo, quizá nosotros no fuésemos dignos de que Él viniese y morase en nosotros. Pero Él mismo nos prepara para hacer ese templo, para hacer esa familia, para formar parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como lo dice la palabra. Entonces podemos ver qué glorioso es lo que el Señor dice que somos. Somos redimidos por su sangre, nos hizo un solo pueblo, somos familia, somos templo, somos morada del Espíritu, somos iglesia, hermanos. Somos iglesia, somos la iglesia de Dios, la congregación de Dios. Esto es lo que somos. Somos llamados, dice llamándonos. Vea Efesios 4 del 1 al 3. Vamos a leerlo. Efesios 4. Yo creo que ahí están en el libro de Efesios. Para que veamos juntos, hermanos, todo lo que Efesios habla acerca de la relación de Cristo, la iglesia y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces dice Pablo que él estaba rogando para que la iglesia anduviera como es digno de la vocación con que fuimos llamados. El Señor nos llamó. Y ese es un gran privilegio para nosotros. El que usted y yo estemos aquí, hermanos, es un gran privilegio. Valórelo, considérelo así, piénselo, medítelo. Qué privilegio estar en este lugar cuando hay tantas personas que andan por ahí ignorando a Dios, negando a Dios. Otros que quisieran pero no pueden porque están atados por vicios y por diferentes pecados. Porque hay personas que quieren, hermano, quieren, pero están atados. Pero usted y yo conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Y estamos aquí en este lugar, ¿verdad? Y dice la palabra que debemos de andar como es digno, se nos demanda. Bueno, fui llamado por Dios, yo tengo una responsabilidad. Tengo que responder a ese llamado andando, como dice ahí la palabra, con humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia a los otros, en amor, solícito, sea solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Usted y yo sabemos lo que significa ser solícito para guardar el vínculo del amor, ¿verdad? Y guardar la paz en el vínculo de la paz, para guardar la unidad del Espíritu. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Aunque a veces, como les decía anteriormente, tengamos nuestras disensiones, pero tenemos que amarnos y aportar para la paz, ¿verdad? Y para la unidad en el Espíritu. No seamos de los que causan alborotos, problemas, pleitos dentro de la congregación, de los que causan división. No nos prestemos para esos juegos del enemigo, porque cuando nosotros hacemos esas cosas, somos instrumentos del diablo, porque él es el que quiere hurtar, matar y destruir. Él es el que divide, ¿verdad? Él es el engañador, él es el acusador, y a veces nosotros tomamos ese lugar contra nuestros propios hermanos. Entonces no nos prestemos y respondamos a este llamado, porque estamos hablando acerca de lo que somos como iglesia y del privilegio que tenemos como iglesia de haber sido llamados por Dios de en medio de millones de personas que hay en esta tierra. Y si solo habláramos de nuestra comunidad, no sé cuántos habitantes hay aquí en esta comunidad, pero mire cuántos estamos aquí dentro de la iglesia.
Mire cuántas personas estamos aquí. Una pequeña parte. Pero nosotros tenemos este privilegio. Pero Dios demanda una respuesta. Y nos enseña la palabra ahí cómo debemos andar. Cómo Dios quiere que nosotros como iglesia andemos. ¿Por qué razón? Porque nosotros damos testimonio a los que están afuera. Ellos están viéndonos. Ellos están viéndonos. Ellos nos conocen mejor de lo que nosotros pensamos. Un día me encontré con un señor, con un hombre, ¿verdad? Y me empezó a decir, es que usted aquí, usted allá. Y yo hasta me quedé sorprendida de las cosas que me dijo. Y digo, ¿cómo te conocen? Ni siquiera uno sabe, ¿verdad?, que las personas lo conocen de esa manera. Pero la palabra dice, Pablo decía que somos cartas leídas. Y así es, ¿verdad? Tenemos que dar buen testimonio. Nuestro testimonio pesa, hermanos. Pesa en la vida de los que están ahí afuera. Pesa. Entonces tenemos que dar un buen testimonio. De la manera que nosotros vivimos aquí dentro de esta congregación, puede causar algo en la vida de los que están afuera. Mire que dice la palabra que cuando la iglesia primitiva comenzó la convivencia, dice que los que estaban afuera se maravillaban de lo que estaba sucediendo entre ellos en la iglesia primitiva. Porque había tal unidad, ¿verdad? Y había tanto amor y se manifestaba el Espíritu Santo y sucedían tantas cosas maravillosas dentro de la iglesia primitiva que los demás se maravillaban de todo lo que estaba sucediendo. Se maravillarán los habitantes de Río Blanco de la iglesia ITED. Que así sea, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces, andar en humildad, en mansedumbre, guardar la unidad, fieles a la verdad, seguir la dirección del Espíritu, en integridad y justicia. Esto no se puede lograr en nuestras fuerzas humanas, pero sí con la ayuda del Espíritu Santo. Redimir el tiempo y andar como sabios. Veamos qué nos dice Efesios 5, del 15 al 20. Dice, yo creo que ya lo encontraron porque estamos en el libro de Efesios, ¿verdad? Efesios 5, del 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cuál es el consejo para la iglesia? Rediman el tiempo. ¿Qué es redimir el tiempo? Dice, usar el tiempo de manera efectiva y eficiente. Eso es redimir el tiempo. Aprovechar el tiempo, como dice aquí. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Verdad, muchachos? Vamos a mirar con diligencia cómo andamos. Dice, no como necios, sino como sabios. Mire, volvemos a que se nos está hablando acerca de la sabiduría. Yo creo que Dios es tan perfecto que eso es lo que nosotros necesitábamos en este año, porque estamos viendo cosas que tenemos que ser muy sabios para actuar. ¿Cuál va a ser nuestra actitud delante de todas las cosas que están sucediendo? ¿Vamos a tener miedo? ¿Vamos a estar atemorizados? ¿Vamos a empezar a hablar cosas negativas, infundiendo temor a los que nos rodean? ¿O cuál va a ser nuestra actitud? Dice la palabra que debemos de redimir el tiempo y tenemos que ser sabios. ¿Qué vamos a inspirar a los que nos rodean? Tenemos que hablar paz, tenemos que hablar prudencia, sabiduría, ánimo para todos los que nos rodean, porque mire, las personas que nos rodean están preocupadas, ¿verdad?, viendo lo que está sucediendo. Entonces ahí más bien aprovechar para hablar del Señor, ¿verdad? Y dice, porque los días son malos. Y mire, lo decía Pablo en aquel tiempo, hace cuántos años. Si Pablo estuviera ahorita aquí, ¿verdad?, en este tiempo que estamos viviendo, pero para este tiempo también fue escrita esta palabra, para alentar a la iglesia, para enseñarle a la iglesia
cuál debe ser la actitud de la iglesia en cualquier tiempo, porque no sabemos nosotros hasta dónde el Señor nos va a llevar. Por tanto dice, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué quiere el Señor que yo haga en este tiempo? ¿De qué manera quiere el Señor que yo actúe? ¿De qué manera quiere el Señor que yo hable? ¿De qué manera quiere el Señor que yo ande? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Esto habla de que, por ejemplo, un hombre se emborracha y bueno, al siguiente día se le pasó. Pero el que se llena del Espíritu Santo permanece, ¿verdad? En esa llenura, permanece en ese poder que da el Espíritu Santo de Dios, permanece en esa sabiduría, permanece en ese entendimiento. Por eso dice, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de hablar entre nosotros? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué conversaciones tenemos nosotros entre nosotros cuando estamos a solas? Cuando nos juntamos, ¿qué clase de conversación estamos teniendo nosotros? Porque aquí la palabra dice que nuestra conversación debe ser agradable a Dios. Y así nos edificamos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí que demos gracias a Dios en todo, por todo, agradecidos con el Señor. Esta es la iglesia que el Señor quiere.